Gracias por su compañía de cada semana a través de Agenda Global, a través de RNN Canal 27, un programa importante esta semana. Además, muchos temas gravitando en la vida nacional e internacional. Para este programa tenemos un gran invitado, tenemos al licenciado Alejandro Redondo, economista, conocedor del comercio internacional y que formó parte de las negociaciones del DERES-CATA. Saben ustedes que durante estos meses se han proyectado las ideas del sector productivo y del sector comercial también, de que este debe ser un convenio comercial que debe ser revisado por el hecho de que las pequeñas y las medianas empresas y el sector productivo en sentido general, fundamentalmente el sector agropecuario, están sufriendo cierta merma en cuanto a su producción. Y también saben ustedes que para el 2020 se tendrá que desgravar totalmente los aranceles del arroz, y como saben somos un gran país consumidores de arroz. El 24% de los ingresos de la familia dominicana se destina a adquirir ese producto en la canasta familiar. De manera que tenemos invitado en esta semana para que él nos diga, ¿no? Él fue parte de esa negociación que se hizo desde los años que culminó, se implementó aquí en la República Dominicana en el año 2007, pero comenzó mucho más atrás, y él fue parte de esas negociaciones del DERES-CATA de la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. De modo que es un programa importante enfocado en esos temas de la agropecuaria nacional. Bien, hay otro tema de entrada que debemos tratar. Saben ustedes que la República Dominicana, durante mediados de la semana pasada y esta semana, se han tejido temas delicados, muy delicados, señores, amigas y amigos, por la magnitud que encierran estos temas. El que veamos miembros de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana planteándose cosas con una característica personal de manera de manera contundente, y con unos vestigios y con unos perfiles que uno no se pregunta. O sea, estamos poniendo en juego, ¿no?, esta organización política, la cual el pueblo dominicano aún está esperanzado en esta organización política. Las encuestas proyectan al PLD como el partido que goza de más prestigio, de más admiración, de más distinción de la sociedad dominicana, por encima del 50%. Entonces, que se estén miembros de organismos secundarios, porque no son miembros del comité político, sino del comité central, que se estén acusando y autoacusando de que se está inclusive buscando la sombrilla de la Embajada de los Estados Unidos para que miembros de ese organismo, miembros de ellos mismos, pues sean sancionados a los niveles, y no solamente sancionados, sino desmeritados a los niveles que ha llegado el senador Félix Bautista. Pues tenemos que proyectarlo y tenemos que analizarlo por estos medios. Sabemos de entrada, señores, que él es procurador o es fiscal y ministro del Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Tiene muy buena relación con la Embajada de los Estados Unidos, porque el anterior embajador pues se mostraba muy de cerca, y que el senador Félix Bautista lo acusa directamente de ser la persona que está influenciando para que a él y a su familia le sean imputadas estas acciones de quitarle su visa y de que algunos bienes sean congelados en los Estados Unidos. El senador ha dicho que no tiene bienes en ese país. Pues entonces ya hay acusaciones personales que rayan la interrogante, y que en este caso también la senadora Cristina Lizardo se ha pronunciado en ese sentido, que esos casos pues sean tratados en el órgano correspondiente, que es el órgano de dirección general, el comité político. Igualmente lo ha dicho Lidio Cadé. Bueno, en la República Dominicana, y ni siquiera en la República Dominicana, sino en Latinoamérica, existe este problema, existe este mal
que yo lo he llamado una especie de karma, pero karma con con cada kilómetro. Karma es una manifestación religiosa donde se pone en manifiesto la acción y la reacción. Aquí hemos estado por mucho tiempo replanteando esa interrogante. Vamos a accionar a ver cuál reacción provendrá y tras esa reacción, por la magnitud de esa reacción, entonces actuamos en consecuencia o dejamos todo tapado. Miren, aquí hay una trama de unos imputados o encartados. Ya son imputados porque ya inclusive los medios han aireado las acusaciones que le ha levantado el Ministerio Público. Bueno, de que esta gente son culpables de estos hechos. Por lo menos ya hay acusaciones directas y ya se han puesto de manifiesto la claridad de esas acusaciones, inclusive están estratificadas con estadísticas de las acusaciones fuertes. Acusaciones que uno, de materializarse, de un juez expresarse, yo asumo que habrán pena de entre 10 a 15 años de llevarse a definirse estas acusaciones que se están haciendo contra estos imputados. Y yo digo lo siguiente, amigas y amigos. Aquí existía antes, y mi invitado sabe de eso porque es economista, el ONAPLAN, Oficina Nacional de Planificación. Actualmente existe el Ministerio de Economía y Planificación. Entonces, la República Dominicana no solamente ha estado a merced de una decisión que tomen los congresistas, sino que hay estamentos de la vida nacional que para aplicar o poner en ejecución esos anteproyectos de préstamo que hace la República Dominicana tienen que pasar por esas instancias. Entonces, ¿cómo es que la ONAPLAN, Oficina de Planificación, no revisaba la viabilidad de costo, beneficio o retorno de esos empréstitos? O sea, que solo lo que aprobaban los congresistas y lo que inclusive le daban el visto bueno a los funcionarios de las incumbencias de la cartera, ya eso se ponía en ejecución. ¿Y para qué tuvimos tantos años ONAPLAN planificando la economía y planificando las estadísticas de la República Dominicana? Para nada. ¿Para qué hemos tenido el Ministerio de Economía y Planificación? Para nada también. ¿Y para qué también hemos tenido el Consejo Ministerial que se reúne con el presidente de la República para viabilizar y darle el visto bueno a esos proyectos de inversión y al proyecto de presupuesto de la nación? ¿O es que acaso estamos poniendo en manifiesto el karma con cada kilómetro? Vamos a imputar la cosa de esta manera y si la reacción es débil, pues se queda así como yo lo planteé. Hay mucha culpabilidad. Hay una culpabilidad horizontal en toda esta cosa. Y ahí es donde la institucionalidad de la República Dominicana tiene que expresarse. Por ejemplo, el Congreso Nacional acaba de aprobar un préstamo para modernizar, óigase bien, modernizar las recaudaciones de la Dirección General de Impuesto Interno. Impuesto Interno es la institución que más se recauda en el país. Es la institución que significa la recaudación que mantiene el Estado, que mantiene el gobierno en pies. Y entonces que se tenga que hacer un empréstito para modernizar esa institución. ¿Y dónde estamos? Entonces, ese acuerdo de empréstito que hacen los congresistas también es revisado. Lo que digan los congresistas, eso va. Se traen 2 o 3 centroamericanitos, y con el término diminutivo no estoy descalificando, o sudamericanos, para que hagan la televisión y hablen 2 o 3 foros de eso, y ya con eso se consumó eso. 50 millones de dólares son 2.500 millones de pesos. Que eso distribuido por provincia es mucho dinero. Y aquí lo dejamos pasar como si nada. Entonces aquí hay culpabilidad colectiva de toda esta cosa. No son solamente esos imputados que están ahí para iniciarse un juicio con ellos. Hay mucha debilidad. Y hasta tanto no establezcamos de por medio la institucionalidad de la República Dominicana, vamos a tener esos problemas.
No nos vamos a cansar por estos medios, porque somos dominicanos y nos duele este país. Vamos a la pausa, ya venimos con nuestro invitado esta semana. Que se den las condiciones. Es legisladores, es funcionario. Dicen que yo le he entregado $1. Gracias por seguir con nosotros. Gracias, Alejandro, por acceder a este encuentro con Agenda Global. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mártir, y un saludo a tu distinguida audiencia que tiene fija todos los sábados un toque de queda, los sábados. No lo creemos. Así mismo, sí, puedes creerlo. Gracias, amigas y amigos, de nuevo. Estamos acá con, como le decíamos, Alejandro Redondo, economista, fue parte de las negociaciones de los principios, ¿no?, del DERESCATA, y una persona que ha estado envuelta en esos aspectos del comercio internacional. Y es como le decía, hay una situación de revisión. No sabemos si estemos copiando, no, y no creo que estemos copiando las iniciativas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que definitivamente hay una situación de los productores nacionales con relación al DERESCATA. Muchos productos tienen que desgravarse de aquí al 2025. Y uno de ellos, antes del 2025, es el arroz, uno de los artículos más demandados, o promedialmente el artículo que el dominicano, la familia dominicana tiene que invertir más de sus ingresos para adquirirlo. Y por lo tanto hemos invitado a Alejandro para que nos explique realmente si es viable la revisión de este acuerdo o si puede mantenerse. De todas maneras, Alejandro, te queremos preguntar de entrada, la evolución en este convenio comercial durante los últimos 10 años, ¿cómo tú la ves? Bueno, se ha criticado la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, mucho por se ha ampliado el déficit comercial, pero la parte positiva de este tratado es que ha contribuido a modernizar, a institucionalizar y a implementar varias leyes que por años estaban detenidas. Entonces, un aporte importante para la institucionalidad del país. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver a los sectores productivos, hay sectores que se han beneficiado, han aumentado sus exportaciones, parte del sector agrícola, sector industrial, en el caso de Zona Franca, que en principio fueron los que impulsaron más la firma de este acuerdo. Y bueno, pues tú estás tocando un tema importante, o sea, el sector Zona Franca, ¿y cuál ha sido la participación del sector Zona Franca en pro del país de este acuerdo? O sea, ¿a qué nivel ha incrementado sus exportaciones? Sí, el sector Zona Franca ha podido desarrollar capacidades en la exportación de aditamentos médicos, de productos de alta tecnología. Está bien, pero cuando vemos las estadísticas, Alejandro, vemos que, por ejemplo, las exportaciones nacionales en sentido Zona Franca y exportaciones naturales del país no llegan nunca. Creo que el año pasado llegaron a 10.000 y 200 millones de dólares. Eso no se mueve por mucho tiempo. Sí, realmente las exportaciones han estado creciendo muy lentamente. Producto de que también las importaciones sí han crecido rápido y eso ha ampliado el volumen de importaciones al país. Y hay que decir también que al principio, cuando en el 2003, tanto las exportaciones como las importaciones estaban balanceadas entre Estados Unidos y República Dominicana, y más bien por el aporte que estaba haciendo la Zona Franca, porque sabemos que hay una dualidad en la producción, hay una producción manufacturera local y una producción manufacturera que es de Zona Franca. Entonces la de local se ha mantenido estática, mientras que la de Zona Franca ha sido más dinámica. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe? En el caso de la Zona Franca, son empresas que se instalan aquí y responden a estándares
y a pedidos que hacen las multinacionales en su país de origen, específicamente de Estados Unidos. Ya. Vamos a ver una cosa. La República Dominicana, tú no planteas que se ha institucionalizado Ha habido avances institucionales. con la entrada en vigencia del Derek Acta. Sí. ¿Podríamos más o menos definir algunos nichos? Sí, claro. Algunas leyes que se hayan Claro, puesto. claro, con gusto. Mira, por mucho tiempo la ley de compra y contrataciones del Estado estuvo detenida en el Congreso Nacional. Esta ley, cuando se fue a implementar el Derek Acta, hubo que sacarla con las modificaciones adaptadas por lo que tiene el Acuerdo de Libre Comercio. Es una ley norteamericana. No es una ley norteamericana porque la ley de compra y contrataciones, que Sí. la primera, que era de aprovisionamiento del Estado, Sí, así se llamaba. data del año 66, el gobierno de García Godoy. Ahora bien, hubo intentos de modificarla en el año 96-97 porque recordemos que con la negociación del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, Sí. hubo que hacerle unos arreglos, pero eso no se pudo concretar. Sin embargo, se continuaron los estudios, las modificaciones, y cuando llegó el momento de modificarla, que era ya una necesidad, un requerimiento para que el Derek Acta entrara en vigencia, hubo que sacarle esa ley, hubo que promulgarle esa ley. Otra ley que modernizó y eficientizó fue la de aduana, me parece que es la 426-06, que en cuanto a lo que tiene que ver a la desaduanización de la mercancía, el Derek Acta establece que los procesos de desaduanización en las aduanas deben durar no máximo de 48 horas, y esta ley obliga a las autoridades de aduana a ser eficientes en cuanto a la desaduanización. Recordemos que una mercancía que llegaba al país duraba meses, ¿verdad? Asimismo, leyes como la del Ministerio de Industria y Comercio también, que no se aprobó en ese momento. La ¿verdad? ley de derecho al autor también. También, sí, Sí. todo ese Fueron conjunto de requeridos, leyes sí. que fueron modificando. Y también otro asunto que tenía que ver con la competencia en suplidores telefónicos, que fue la portabilidad numérica. Sí. Sí, bueno. Y con Pero- ella, pero- perdón, ajá. hay otro asunto también, que con la creación y la implementación de leyes, la aplicación de leyes, surgieron nuevas instituciones para darle el seguimiento, como fue la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, que no existía en el Ministerio de Agricultura, porque ya teníamos el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica, con CARICOM, y estábamos negociando en el plano multilateral en la OMC. Entonces no había una instancia que preparara las propuestas, ¿verdad? Y si la había, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no se le llevaba el debido seguimiento. ¿Esas son solo leyes administrativas o tienen un elemento jurídico detrás? Por ejemplo, la ley de compra y contrataciones, porque, qué sé yo, se han creado todos esos mecanismos de control y mecanismos de eficiencia, y entonces vemos muchos actos de corrupción. Sí, bueno, precisamente dentro de ese conjunto de leyes que fueron algunas 12 o 15 legislaciones, Sí. porque después de la firma del Acuerdo de Libre Comercio, del cual estamos hablando, que es el Derek Acta, se firmó en el 2004, julio de 2004, hubo un proceso de adaptación de la legislación nacional a ese acuerdo. Y dentro de esas leyes, conjunto de leyes que se comenzaron a implementar, estaba la ley de contra el soborno. Sería la ley de lavado. Sí. Bueno, la de soborno, pero luego Sí, la ley la ley de de lavado.
Pero más bien la ley de lavado a la que te refieres, que es la 155-17, fue más bien promovida por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, el Grafilac. Bueno, decían, yo tengo la memoria, no me falla, si la memoria no me falla, que no nos podíamos quedar fuera del DERECATA, y posiblemente es imposible, esas eran las razones. Si no nos metíamos en el DERECATA por los requisitos que contienen estos acuerdos comerciales, porque ya tú no vas, qué sé yo, a venderte entre tú mismo y comprarte, sino tú tienes que negociar con otras naciones y para eso hay que establecer reglas. O sea que cuando te planteé la pregunta de entrada, te solicitaba la evaluación tuya. Aunque en términos significativos, competitivos, no hemos tenido esa relevancia que debió existir, pero en términos institucionales sí se han logrado muchas cosas. Es cierto, pero hay un asunto, Martínez, y es que estos tipos de acuerdos de tanta envergadura, ¿verdad? Tienen que ir acompañados de una agenda complementaria, una agenda que acompañara a los sectores productivos nacionales a ser competitivos, ¿verdad? Y en cierta forma estos acuerdos, esta agenda se llevó a cabo, pero no en la magnitud en que se requerían. Y la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, creo que la 102, sí. Eso se le ha dado seguimiento. Pero sí, claro, se le ha dado seguimiento en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Se le ha dado seguimiento a los indicadores. ¿Se va a cumplir al 30 esta ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Tú crees que el 2030 bueno, se cumplirá? Hay retraso. Hay mucho retraso. Hay retraso. Te puedo mencionar, por ejemplo, en cuanto al indicador de presión tributaria. Ya a este momento la presión tributaria debió haber estado en 16% y todavía se mantiene en 14.9%. Sí, pero hay una cuestión política que el gobierno quizás no va a meterse en eso. Y también lo del pacto fiscal. Pero cuando te hablo de agenda complementaria, que acompañara o agenda, programas de acompañamiento para la entrada en vigencia del DERECATA, era acompañamiento, financiamiento al sector agropecuario, financiamiento y posibilidades al sector industrial. Entonces, sí se ha hecho. Han sido tímidas, aunque a partir del segundo Congreso de la Industria Nacional se hizo un impulso a esta agenda. Creo que tú me dices que desde el punto de vista del financiamiento no ha sido lo suficientemente puntual. Porque hay factores competitivos que tenden como una espada de Damocles sobre los sectores productivos, y eso lo sabemos. Te puedo mencionar, está el asunto del costo de la energía eléctrica, que esperamos... El transporte, claro, también. Sí, esperamos de que se firme ese pacto eléctrico. Bueno, esperamos que Punta Catalina, ¿verdad? que entre en vigencia, claro. Según he escuchado, he visto, ha salido en la prensa, está un 80, 85, 90%. Sí. Eso contribuirá a reducir los costes, hará más competitiva la empresa. Está el asunto de los impuestos al sector productivo. Al sector productivo, que lo hace menos competitivo que nuestros pares en Centroamérica, ¿verdad? Y dentro también la legislación que, para complementar el punto anterior, entró en vigencia, fue la Ley de Derechos de los Consumidores, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa Comercial, muy importante esta ley que, si bien es cierto, se promulgó en el 2002, mucho antes de que se firmara el acuerdo, pero no fue hasta el 2008 que comenzó a funcionar, y la Ley de Defensa de la Competencia, la 0842, que comenzó a funcionar en el 2008, ¿sí? Pero hace un par de años comenzó a funcionar la Comisión de Defensa de la Competencia. Bueno, Alejandro, tú has narrado una panorámica que de verdad nos ha convencido de que definitivamente, probablemente si no nos enrumbamos a ese camino, a ese sendero, pues la cosa hubiese sido
muy diferente. Muy diferente porque lo que teníamos... Pero diferente no para bien, sino para mal. Sí, muy diferente porque lo que teníamos antes del DERECAFTA eran los programas unilaterales que eran aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esos programas había que cada año someterlos al Congreso, y lo que se necesitaba era tener certidumbre de que mantener las preferencias arancelarias que habíamos alcanzado específicamente con los productos de zona franca, y además de que los acuerdos de la OMC nos permiten a nosotros eliminar estas preferencias arancelarias de manera que sea recíproca. Bien, con tu permiso, Alejandro, nos vamos a la pausa. Ya venimos, amigas y amigos. Gracias por continuar con nosotros. Alejandro, de entrada te sugeríamos estas inquietudes que han brotado, ¿no?, del sector productivo y del sector comercial. ¿Cómo tú valoras esa parte? Que los productores estén planteando que si no se revisa el DERECAFTA, pues ellos irían a la quiebra. Bueno, en el caso, recordemos, vamos a hacer una pequeña acotación primero. Y es que en septiembre del año 2016, el presidente de la República, el presidente Medina, creó una comisión de alto nivel para la revisión del DERECAFTA en el sector agropecuario. ¿Por qué la crean? La crea porque ya a partir del 2016 comienza la desgravación para ciertos productos agropecuarios sensibles. Y al 2025, estos productos sensibles van a quedar en serio. ¿Cuáles son esos productos sensibles? Bueno, estamos hablando del arroz, de los frijoles, del pollo, del ajo, de la cebolla, de la carne de cerdo, donde se concentra una alta población que trabaja en esos sectores y además que sostiene la economía nacional. Recordemos que estos sectores fueron también protegidos mediante la rectificación técnica cuando entró en vigencia el acuerdo de Marrakech, mediante el cual entró en vigencia la Organización Mundial del Comercio. O sea, en el 1994 y hasta el 2004 han estado protegidos con aranceles del 99%. De manera que el sector agropecuario no pierda, ¿verdad?, dinero, no pueda competir, ¿verdad?, con los productores de Estados Unidos que en el caso de la República Dominicana, en el caso del arroz, son unos 30.000 productores de arroz, pequeños productores de arroz que tienen entre 30, 40 y 50 tareas de tierra, y la producción anual es de 13 millones de quintales de arroz. 13 millones, sí. 12.9, pero 13 millones. Yo creo que vale la pena saludar la decisión en ese momento de hacer una revisión del acuerdo. ¿Qué pasó con esa revisión? Que hemos logrado por lo menos producir la producción local para el consumo local. Perdón, la comisión de alto nivel, que la conformaba el ministro de la Presidencia, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Industria y Comercio y Omar Benítez, que en ese momento se veía como... Bueno, le dieron un premio ahora, él es el gerente ahora de la agropecuaria dominicana. Sí, claro. Se supone que vamos entonces a exportar muchos millones. Sí, el ministro, hay mucha expectativa, yo realmente confío, tengo mi esperanza en él, porque conoce, le digo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, la agricultura dominicana, y sabe hacer que la agricultura dominicana tenga un florecimiento. Entonces, en ese momento, septiembre de 2016, la comisión de alto nivel se reunió con los sectores agropecuarios y se llevaron propuestas
para que, esa propuesta se le presentaron al presidente y el presidente tiene esa propuesta para que en su momento oportuno, hay que tener el momento oportuno para hacer la propuesta de que los países centroamericanos acogieran la revisión del DERCAFTA, en el sector agropecuario. Solamente. Tengo conocimiento de que en el Parlamento Centroamericano se llevó la propuesta a los países centroamericanos, pero no sé, ha quedado eso. De manera que yo veo positiva que el ministro de Agricultura, el amigo Omar Benítez, el líder, como le llamamos, haya hecho este pronunciamiento y que se entable ya un diálogo, una conversación con la Oficina de Representación Comercial de los Estados Unidos, que es la oficina que le corresponde hacer la revisión, porque la revisión no es unilateral, la revisión es de ambos lados. Yeah. Porque en Estados Unidos, frente a los Estados Unidos, tenemos una gran amenaza. Y esa gran amenaza es que en el 2014 se aprobó la ley agrícola, mediante la cual se otorgan 489 millones de dólares de subsidios, de ayuda al sector agropecuario norteamericano. Y aquí no se aporta nada de eso. Bueno, se aporta, sí, pero no, ni imaginarse ese monto. No, entonces, los subsidios es de las cosas, de los elementos que amenazan la agricultura dominicana. Aquí tiene que una amenaza para el sector agropecuario. Pero Alejandro, si al sector industrial y comercial se le da subvenciones por los 200.000 millones de pesos, ¿y por qué entonces al sector agropecuario no le dan también esas facilidades para que podamos exportar? Este año creo que está declarado el año de las exportaciones. Sí, claro, el año de las exportaciones. ¿Y en qué impacto, qué se ha logrado con el año de las exportaciones? Ya estamos en el mes 6. O sea, ¿qué nicho importante tú has podido descubrir o estudiar de que se le han tomado en cuenta? Sí, claro. Mira, hay asuntos muy puntuales. Como por ejemplo, la visita sorpresa que ha hecho el presidente de la República al sector agropecuario, que han estado dirigidas a sectores que por falta de financiamiento, por falta de instrumentos, de equipos, de maquinaria, no estaban parados. Sí. Se le ha otorgado financiamiento a través del Banco Agrícola y también de los fondos especiales que tienen para esa visita sorpresa. Y ahora en esta semana veo que se nombró un enlace, y era lo que faltaba, y yo saludo la decisión. Se nombró un enlace de Ministerio de Agricultura con la visita sorpresa, porque se parecía como que era algo personal del presidente. Pero lo que se quiere es que el sector agropecuario, aquellos nichos, la pesca que estaba olvidada. No, pero aquí eso nunca ha tenido relevancia. No ha tenido relevancia porque solamente representa el 0.03%. Pero es porque no hemos implementado mecanismos para tener pesca. Sí, claro. Sí. En el sector también de la piña, el aguacate. Ahora bien, lo que sí se necesita en el sector agrícola es una fuerte inversión extranjera, directa o inversión nacional, que contribuya a elevar la competitividad de la agricultura dominicana. ¿En volumen o en calidad? En las dos cosas, en volumen y calidad. Y la parte de innovación, porque aquí hubo un programa que se le llamó el PATCAN, que es el programa hacia la transición agroalimentaria, que fue un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, que dejó su fruto, pero no se ha continuado hasta yo tengo conocimiento. Mira, porque uno obviamente tiene que manejarse por los resultados y por lo que se dé en una nación. Centroamérica son países, unos 5 países. 5 países. Con economía individual muy débil a la economía dominicana. A raíz de la entrada en vigencia de Centroamérica, ese acuerdo comercial con los Estados Unidos fundamentalmente, y después entró la República
de 37.000 millones de dólares entre todos ellos, entre los 5 países. Actualmente tiene una balanza comercial por los 54.000 millones, 57.000 millones de dólares. Ellos han disparado su negocio, su balanza comercial, su comercio con los Estados Unidos por encima del 50%. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana para también convertirse en un gran exportador hacia los Estados Unidos en el área agropecuaria, o en el área agropecuaria fundamentalmente, y tener más o menos alguna silogía con esos países de Centroamérica? Sí, vuelvo. En el caso de los países centroamericanos tuvieron una agenda de acompañamiento, una agenda complementaria de financiamiento al sector agropecuario. Pero Alejandro, escúchame. Precisamente la semana pasada yo estuve en el Banco Agrícola pasada por allá, yo vi al presidente ahí. Y lo que me dicen es que el financiamiento del sector agropecuario se ha triplicado ahora. ¿Qué se podría hacer? Tú que eres un economista y conocedor de eso. Porque mientras no tengamos una balanza comercial positiva, que entre más dólares que lo que sacamos para la importación y pagar la deuda, vamos a seguir con desbalance. Sí, pero hay un asunto también que no lo hemos tratado y es el asunto de la cultura exportadora. No hay esa cultura exportadora, resulta más fácil importar que producir para exportar. De hecho, eso ha sido una de las cosas que hemos adolecido desde hace mucho tiempo. En el caso, tanto en el sector manufacturero como en el sector agropecuario, se necesita la parte de innovación. Cuando haya que importar ajo, ¿qué hacer? ¿No importar ajo? No importarlo. No importarlo. Bueno, o sea, si hace falta ajo en el país, no importarlo para que se casee el productor. Promover la producción de ajo y de cebolla en Constanza. Bueno, pero ¿y se hace eso entonces en el país? Sí, claro. O sea, ¿pero que importamos ajo todos los años? Bueno, pero aquí dentro del DERECAFTA se tienen cuotas que hay que importarlo obligatoriamente. Que se abren, ¿verdad?, para esos productos. Ahí se le llaman los contingentes arancelarios, sí, en economía internacional. Entonces, a medida que van pasando los años, se va ampliando la cantidad de cuotas para... Por la eliminación del arancel. Sí. Bueno, pero es que cuando hacemos estos espacios, amigas y amigos, es con la finalidad de dejar, y claro está, Alejandro ha tocado elementos muy sensible de esta realidad, de esta situación que tenemos. Cuando planteamos estos conceptos, estas ideas, es con la finalidad, inclusive, si tú estás, como decimos aquí, medio de gasoil, hacerte de gasolina para que arranque. Sí. Desde el punto de vista del gobierno central, porque tú me hablas de financiamiento y que si no se hace el acompañamiento. Cuando tú me hablas de acompañamiento, es que si no se unen otros estamentos con una política similar a la que se persigue, pues siempre vamos a estar ahí. Entonces, Alejandro Arredondo, economista, conocedor del comercio local e internacional, ¿qué le plantea al gobierno central para que se expanda la producción para conseguir las exportaciones? ¿Qué tú le planteas puntualmente al gobierno? Puntualmente es invertir en innovación. Innovación. También una campaña agresiva en los mercados internacionales de feria, promoción de nuestros productos. También muy importante, y es que cuando se exporta, se debe exportar con calidad. Y es fortalecer los sistemas de calidad nacionales. Entonces, tenemos el sistema dominicano de la calidad que ha estado haciendo su trabajo, pero debe implementarse, debe profundizarse. ¿Desde dónde se maneja ese estamento de calidad? El sistema dominicano de la calidad lo dirige el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces se ha estado trabajando. Sí, con lo que era Digenor antes. Digenor, que fue transformado. Esas fueron de las cosas que también trajo el DERECAFTA, ¿verdad? Se llama algo así. Sidocal, correcto. Y desde ese punto de vista se ha estado trabajando en materia de mejorar la calidad de los productos que exportamos.
Eso realmente tiene su sentido. Sí, Alejandro. claro. La calidad. Sí, porque la calidad va unida al asunto de competitividad también. Y este sistema de los invernaderos realmente le imprime calidad. Eso también te iba a mencionar, que es aumentar la cantidad de invernadero o de espacio controlado, como se le llama. Claro. Eso aumenta la cantidad de producción. También algo muy importante y es rehabilitar los centros de investigación, habilitar los centros de extensión agropecuario. Como el CONIA y esa cosa. Sí, y DIAF también. Y el DIAF. Sí, que se tiene la instancia. Lo que se necesita es prestarle atención. Bueno. Porque, por ejemplo, fíjate, nosotros somos autosuficientes en materia de arroz, pero nosotros lo que tenemos ahora, ya que somos autosuficientes, es competir con el arroz importado. Claro, para exportarles a ellos. Sí, claro. Sí. Bueno, Alejandro, gracias de nuevo, reiterada, por este programa, un programa con un toque económico, fundamentalmente en lo agropecuario, importante, porque tú tocaste algunos aspectos que yo lo sabía, pero no lo tenía así tan preciso. Y han sido todas estas leyes que se han implementado a raíz, o que ese convenio lo exigió para poder ponerse en ejecución en la República Dominicana. Te reiteramos nuestra gracias por acompañarnos aquí en Agenda Global, y a los amigos televidentes ya nos veremos en otra entrega. Será hasta la próxima, amigas y amigos.